Una vez encontrados los flujos de B, que es de 3181,82 kilogramos hora, el de D, que es 1818,18 kilogramos hora, y el flujo de vapor que entra a los tubos del primer evaporador, que es de 2529,40 kilogramos hora, que este era el inciso que nos pedía calcular el flujo de vapor que entra en el primer evaporador en sus tubos. Procederemos a hacer el balance de calor para el segundo evaporador para obtener el flujo de F y el flujo de C, donde el flujo de E va a ser igual al flujo de D, ya que este entra como vapor y va a salir de líquido y no va a haber una pérdida de masa. Procederemos a hacer el balance de calor en el segundo evaporador, donde va a ser igual que calor que entra igual a calor que sale. Aquí vamos a descomponer la fórmula de calor, donde el calor va a ser igual a el flujo por la entalpía de este flujo. Aquí decimos D por entalpía de D más B por entalpía de B igual a C por entalpía de C más F por entalpía de F más E por entalpía de E. Aquí lo que haremos es términos semejantes pasarán a un lado y al otro. En este caso, no sabemos cuál es el flujo C ni cuál es el flujo F. Entonces hacemos el cálculo de D por entalpía de D menos entalpía de E más B por entalpía de B. Esto nos dará este resultado igual a C por entalpía de C más F por entalpía de F. Como no sabemos estos flujos, mejor dicho, vamos a proceder a hacer un balance de masa en el evaporador número 2 para hallar F y C, donde el balance de masa que entra es el B igual a, a las masas que salen, que es F más C, donde B es 3181,82 igual a F más C. Despejamos C y decimos que C es igual a 3181,82 menos F. Como ya tenemos el despeje de C, ya podemos reemplazar en el balance de calor del evaporador número 2, donde nos va a decir que C, reemplazamos C, que es la variable, va a ser 3181,82 más F por 2051,4, que es la entalpía de C, más F por la entalpía de F, que es 2608,95. Hacemos la respectiva matemática en esta parte, donde los términos semejantes pasarán al otro lado a restar y los términos de un lado se sumarán, donde vamos a restar el término que habíamos encontrado antes menos el término que sacamos de los 3181,82 por los 251,4 nos dará este resultado, igual a 251,4 F más 2605,95 F. Términos semejantes se suman y donde este término semejante nos va a dar un valor de 2357,55 F. Este valor va a pasar a dividir a la suma de estos dos y nos dará que F tiene un flujo de 1914,76 kilogramos hora. Con este flujo podemos resolver el balance de masa del evaporador número 2, donde dijimos que C es igual a B menos F, donde B es 3181,82 menos F, que es 1914,96. Nos dice que su flujo de C es de 1267,06 kilogramos hora. Ya hallado el valor de C, que es de 1267,06 kilogramos hora, podemos saber la concentración de sal en el evaporador número 2 a la salida, donde esta concentración de sal va a ser B por 5.5%
igual a C por su porcentaje, que no lo sabemos. Entonces, hacemos B por 5.5%, nos dará 175 kilogramos hora, igual a 1267,06 kilogramos hora, que es de C, por el porcentaje. Esos 1267,06 pasará a dividir a 175 y esto nos dará que su porcentaje de sal a la salida del evaporador número 2 es de 14%. Como también tenemos ya el flujo de F y de E, podemos saber el flujo de G, que va a ser nuestra agua pura que sale de todo el sistema. Donde acá vamos a hacer una pequeña ecuación de G más E más F, donde vamos a reemplazar F y vamos a reemplazar E y nos dará F, que es 1914,76 más 1818,18. G nos dará que el flujo de G es de 3732,94 kilogramos hora, que produce todo este sistema de agua pura. Para terminar el ejercicio, vamos a pasar al último inciso, donde nos decían que supongamos que se trabaja con un solo evaporador y se trabaja a 0,2 bares. Calcula la velocidad de alimentación de vapor saturado a 4 bares que se requiere para alcanzar la misma velocidad de producción de agua pura. Entonces, esto quiere decir que va a tener en solo un evaporador va a tener la misma alimentación de 5000 kilogramos hora, va a tener la misma temperatura de 300 grados Kelvin, una concentración de sal de 3,5%, su entalpía en A será la misma, pero nos pide el flujo de W1 para que en la agua pura que sale del evaporador sea la misma cantidad que en el anterior sistema de dos evaporadores. Esto quiere decir que haremos un balance de masa para encontrar C, ya que C es el residuo que sale del evaporador, de este evaporador en porcentaje de sal de 14%. Entonces, los balances de masa para encontrar C es igual a G más C, donde despejamos C y reemplazamos A menos G, que es 5000 menos 3732,94, nos dará que C es de 1267,06 kilogramos hora, al igual que el residuo que nos dio en el segundo evaporador del anterior sistema. Para hallar ya el flujo de vapor que entra a los tubos de este evaporador, haremos el mismo balance de calor, donde decimos que W1 va a ser igual a W2. Entonces decimos calor A más calor W1 igual a calor W2 más calor C más calor G, donde reemplazamos calor, donde dijimos que flujo por entalpía nos daba el calor. Entonces decimos A por entalpía de A más W1 por entalpía de W1 igual a W2 por entalpía de W2 más C por entalpía de C más G por entalpía de G. Como dijimos que W1 es igual a W2, lo pasaremos al otro lado y vamos a factorizar el W1, donde nos va a quedar la fórmula que dice así: W1 por la entalpía de W1 menos la entalpía de W2 igual. El A pasó a restar, entonces queda C por C entalpía de C más G por entalpía de G menos A por entalpía de A. Las entalpías del W1 y W2 pasarán a dividir a la otra parte y quedará la fórmula de W1 igual a C por entalpía de C más G por entalpía de G menos A por entalpía de A dividido entre las entalpías de W1 menos W2. El flujo, una vez hecha esta fórmula y reemplazando los valores, nos dará que el flujo de W1 es de 4446,28 kilogramos hora
de vapor que entrará a los tubos para que tengamos el mismo rendimiento de agua pura a la salida, que sea como el segundo evaporador del anterior sistema, que sea de 3.732,94 kilogramos hora, y que la concentración de sal en la salmuera sea de 1.267,06 kilogramos hora.